Listo, muchachos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? No, la noche de hoy. ¿Cómo se encuentran? Dormí muy bien. Noches, bien, excelente, gracias a Dios. Gracias, Daisy. Gracias, Jason. Muchachos, la clase pasada verificamos lo que tiene que ver con los inicios de la lectura crítica, ¿cierto? Veíamos qué es inferencial, qué es literal, qué es crítico, buscando un poco cuál es la intención del autor para poder descifrar qué tipo de texto quiere usar. ¿Cierto? Decíamos que hay textos continuos y textos discontinuos. También decíamos que dentro de estos textos continuos hay una clasificación. Entonces estaban los textos que querían dar una información o la intención del autor era dar una información, ¿verdad? Después veíamos que habían textos expositivos, ¿cierto? Ya era algo, un tema más específico. Habían textos eh, argumentativos que querían convencer de algo, daban una opinión, una intención. Y pues a partir de buscar qué es lo que quiere el autor, puedo encontrar qué tipo de texto o cuál es la herramienta que él va a utilizar y con esa herramienta sé qué tipo de pregunta me van a realizar. Si es una pregunta literal, si es una pregunta inferencial o si es una pregunta crítica. Vamos a compartir un poquito pantalla aquí. Voy a tomar un poco de lista. Y pues decíamos, si es una pregunta literal, mi respuesta va a ser, obviamente, literal. Si es una pregunta inferencial, pues voy a responder de la misma manera. Si es una pregunta argumentativa, voy a ser crítico ante la situación, voy a dar mi punto de vista, voy a tratar de convencer al público de mi pensamiento, ¿cierto? De mi planteamiento, de mi argumento. Vamos a mirar rápidamente aquí en la diapositiva. Aquí. Listo. Entonces veíamos lectura crítica, verificábamos esto. Dijimos que los niveles de la comprensión de lectura era literal, inferencial y crítico. Literal es verificar las pistas, lo que está ahí, ¿cierto? Inferencial, interpretar, deducir a partir de esas pistas. Y crítico es dar mi postura, mi análisis, ¿cierto? Crítico no es solamente ir en contra del texto, sino verificar el por qué, cuál sería el resultado, qué fue lo que sucedió, la postura de la otra persona, ¿cierto? Entonces, miramos esos niveles de lectura. Decíamos con un claro ejemplo, ¿cierto? El novio de Daisy, decíamos, contesta las llamadas, pero se va aparte, a escuchar solo la llamada. Entonces decíamos el por qué lo hace así. Entonces, literalmente, solamente podemos decir que él contesta las llamadas solo, aparte. Eso es lo literal. Inferencial es que tiene un amante. Deducimos, con ese comportamiento deducimos que él tiene amante. Crítico, podemos decir el por qué y el para qué. El por qué él tiene amante. Ah, es que Daisy no la sabe querer, es que Daisy no es cariñosa, es que Daisy lo abandonó, ¿cierto? Entonces él busca refugio en los brazos de otra mujer, ¿cierto? Ese es el nivel crítico. Veíamos unos ejemplos, hicimos la práctica, ¿cierto? Unos ejemplos de qué tipo de pregunta es, preguntas literales, inferenciales, críticas, cómo inician, cómo detecto ese tipo de preguntas. Hicimos el ejercicio con esta caricatura, mirábamos si la tarea es positiva o negativa y pues siempre nos planteamos qué es lo que nos están preguntando, en sí, qué es lo que quiere expresar el autor, ¿verdad? Veamos los tipos de texto, la intención del autor y pues vamos a verificar cómo respondo. Cómo respondo. Se va a cortar el tiempo ya. Muchachos, hoy no tengo acceso a la plataforma, puesto que hay unas clases de la fundación que son gratuitas, entonces no tengo acceso a la plataforma de tiempo ilimitado, entonces estoy haciéndola con mi perfil. Si se corta, volvemos a iniciar con el mismo link. ¿Listo? Con el mismo link volvemos a ingresar.
Y vimos este ejemplo de Calvin, ¿cierto? Qué era lo que quería transmitir el autor, qué era lo que sucedía y qué tipo de pregunta era y pues cómo iba a responder de acuerdo al tipo de pregunta que era. Decíamos que era inferencial, entonces lo literal no nos servía, a menos que lo literal complemente, ¿cierto? Lo inferencial, pero no nos servía. Listo, muchachos, eso es con lo que tiene que ver con los tipos de preguntas. Pero para poder seguir abordando esto, quiero que entendamos un poco cómo se da la redacción. ¿Qué tenemos que tener presente para redactar? ¿Cierto? Vamos a un ejemplo. Vamos a redactar, no sé si cambié ahí la diapositiva. Vamos a redactar una campaña, un informe de actividades, una campaña. ¿Cómo debo realizar ese informe? ¿Cierto? ¿Qué debo decir? ¿Cierto? Entonces, modo, tiempo, lugar. ¿En dónde estaba, qué estaba haciendo? ¿Cierto? Y cronológicamente los hechos. ¿Cierto? Vamos a tener presente para esto los signos gramaticales y las formas de los textos. Por ello, el día de hoy nos acompaña la profe Xiomara. Profe Xiomara es licenciada en Filosofía y Letras. Por favor, los micrófonos. Licenciada en Filosofía y Letras. Es docente y lleva un proyecto investigativo en pedagogía. Entonces, ella nos va a ilustrar el día de hoy cómo redactar o qué debemos tener presentes al redactar. Recordemos también que hay muchachos de las escuelas también hoy. Recordemos que es una parte fundamental saber redactar un informe de policía. Puede ser informe de captura o puede ser informe de policía especial, ¿cierto? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿cuándo sucedieron los hechos? Siempre les digo, ¿no? Tenemos que tener presente, lo voy a colocar acá, tenemos que tener presente, espere, no me señala. Tenemos que tener presente el qué, el cuándo. Vamos a ver. Tengo que presente, entonces aquí, mire, el cuándo, el cuándo. ¿Cuándo estaba usted? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo, cierto? ¿Qué sucedió? ¿Quién? ¿Quiénes intervienen en este relato, cierto? El qué, el cómo, el dónde, el por qué. Y finalizamos, concluimos el hecho, ¿cierto? Concluimos a dónde pusimos a disposición y qué fue lo que culminamos haciendo, ¿cierto? Tener presente eso siempre, muchachos, siempre que redactemos, vamos a tener presente el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué. Profe, muchachos, no me rayen la pantalla. Profe, ¿ya se encuentra aquí? ¿Me hablaste? Discúlpame. Listo, profe. Muy buenas noches. Muchachos, le presento a la profe Buenas Xiomara. noches. Ay, qué pena, preciso. No sé qué pasa con el audio. Está un poco, mejor dicho, no me conecta al bafle. Entonces me toca agudizar un poco el sentido de la escucha. Gracias, Álvaro, por este espacio que nos está dando acá y agradezco a las personas que están presentes este día. En efecto, como Álvaro estaba mencionando, cada texto tiene sus cualidades, ¿verdad? Y así como lectores, nos conviene identificar dichas cualidades en el texto, del mismo modo como escritores tenemos que tener eso claro, ¿sí? Es decir, cómo vamos a redactar el texto a partir de las particularidades o formalidades que componen el mismo. El texto que vamos a tratar el día de hoy o la temática va a ser el texto informativo, ¿sí? Así como Álvaro estaba mencionando, para los informes particularmente de ustedes, pues en efecto refieren al cuándo, al qué sucede, quién, dónde, por qué, para qué. Es decir, preguntas que permiten exponer
de una manera clara la información o una realidad. Aquí estoy diciendo algo clave con respecto al texto informativo. El texto informativo es un texto de carácter objetivo, o en otras palabras, es un texto que cumple la función del lenguaje referencial. ¿Esto qué quiere decir? Que aquello que se encuentra en el texto refiere a una realidad. Por tanto, cuando ustedes realizan estos informes, están presentando una realidad, ¿cierto? Cuando hablamos de un texto de carácter objetivo o referencial que presenta una realidad, conviene, Profe, no ¿ya hay puede audio, me compartir? dicen. No, sí, sí hay audio. ¿Pero puede compartir? Disculpa, ¿Puede compartir pantalla? ya te digo, a ver. Esperen un segundito. No veo la opción, Álvaro. Ah, ya, perdón. Ya, aquí la tengo. ¿Listo? Pues ya está compartiendo, ¿no? Dime. ¿Está compartiendo, no? No veo. Ya estoy compartiendo, sí. Ya pude. Muchachos, ¿la ven? Yo no veo la presentación. ¿Qué hizo, no? Ahí. No, profe, no. No, 6-1. ¿No la ven? no, me ¿Qué da hizo uno? miedo. Y me da cosa decirle aquí. Espera. No, profe. Aquí ya puede. Vuelva. Listo, profe. Listo, ahora sí. Ahora sí. Listo. De nuevo dijeron que no había audio. Está súper raro. Pero si me están, espero que me estén escuchando, o si no, pues que sea una cuestión Fuerte, técnica claro. externa. Ya yo les contesto. Listo, va a estar pendiente. Cualquier inquietud, por favor, les pido escriban al chat. De pronto se alzan la manito o me hacen la interferencia porque no estoy escuchando muy bien. ¿Listo? Para poder prestar atención. Listo, gracias, Jorge. Como veníamos aquí explicando, haciendo la apertura, este tipo de texto, entonces, una cualidad del texto objetivo, en tanto está presentando una realidad, es la forma en que se escribe. Usted acá no va a enunciar o no va a hacer enunciaciones de carácter personal, como un yo pienso o yo opino, ¿verdad? Así, estos textos permiten exponer realidades sin posibilidad de una escritura que evidencie puntos de vista de la persona que lo escribe. Entonces, como usted está exponiendo una realidad, es clave que no presente su posición. Así, por ejemplo, de nuevo acotando a este tipo de informes que ustedes están presentando, ahí ustedes no tienen algo que ver en la construcción, más bien, tienen que ver con la construcción del texto, más no con la realidad. Ustedes no construyen la realidad que están exponiendo. Y ahí está la diferencia. Por eso estos textos no tienen un escenario de opinión. Por ejemplo, cuando ustedes hacen este examen de lectura crítica, radica principalmente en que usted reconozca las tipologías textuales y los referentes o, en otras palabras, las intenciones del texto para saber qué tipo de estructura es la que corresponde mejor a dichas intenciones. La intención comunicativa es la que determina el texto. Y hay que aclarar entonces, ¿cuál es la intención comunicativa del texto informativo? Presentar informaciones que corresponden a la realidad y sin puntos de vista. Vamos aquí a mirar un pequeño documento y hacer un pequeño ejercicio hasta donde nos dé la clase. Yo este documento lo comparto al final. Con respecto a unas pequeñas aclaraciones sobre el texto informativo, y vamos a hacer un ejercicio a partir de un texto informativo donde vamos a hacer algo clave. O sea, aquí no vamos a hacer un informe como el que ustedes hacen. Eso sí, no quiere decir que no podamos hacer el ejercicio en una clase
en una clase posterior. Lo que vamos a hacer el día de hoy, en tanto actividad, va a ser realizar un resumen o una síntesis de un texto que les traje a ustedes. Vamos a resumir un texto de un poco más de una página en un párrafo. Va a ser nuestro ejercicio. De manera que vamos a exponer el contenido del texto sin punto de vista. O sea, vamos a ser informativos con el texto que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Ese va a ser el ejercicio, la temática de la clase. Estoy atenta a cualquier inquietud, ¿vale? Entonces vamos a tener estos dos escenarios el día de hoy, el escenario expositivo sobre el texto informativo y un pequeño ejercicio de redacción de carácter informativo. ¿Listo? Vamos a arrancar acá. Dice pues, la estructura de un texto informativo. Estos textos deben tener siempre una estructura clara para que el lector pueda encontrar la información deseada de una forma práctica y rápida. ¿Por qué? Tengamos clave lo siguiente. A diferencia muchas veces de los textos que reflexionan sobre la vida o sobre escenarios un poco más, tal vez un tanto metafísicos del mundo de las ideas, de la ética, de la moral, de las reflexiones, cuando encontramos estos textos, se evidencia muchas veces una escritura a veces un tanto enigmática, a veces resulta un tanto complicada, porque tienen la intención de transmitir esas reflexiones del autor. Y esta estructura o esta escritura complicada no es tan fácil usualmente para todo tipo de público. Por ejemplo, los textos de carácter filosófico no son tan comprensibles en primera. ¿Por qué? Porque estos textos se dirigen a públicos muy pequeñitos, en donde estos públicos ya entienden esos conceptos de antemano y la construcción teórica sobre ellos. Es decir, para comprender estos textos hay que tener hasta cierto punto un bagaje. ¿Qué pasa? Eso es porque lo estoy diciendo, porque hay un contraste aquí muy claro con el texto informativo. El texto informativo, a diferencia del otro que les estaba diciendo, de carácter filosófico, el texto informativo va para todo el mundo. Cuando usted es escritor, todos escribimos, pero tenga en cuenta lo siguiente. Cuando su merced escriba, tenga en cuenta el tipo de público que se dirige. Por tanto, si el texto informativo tiene la cualidad de llegar a todo tipo de público, entonces su merced, cuando vaya a escribir, tiene que escribir muy claro, no puede ser enigmático. Los conceptos deben ser concisos, comprensibles en primera para el lector. ¿Listo? Por eso tenemos aquí en cuenta pilas, estamos dirigiéndonos a un tipo de público general. La estructura debe ser muy clara, utilizando los conceptos valga la redundancia, lo más claros posibles, lo más concisos, lo más concretos, sin tanta redundancia y sin paso a ambigüedad o, en otras palabras, a múltiples interpretaciones. Un texto informativo, todo texto bueno, aquí vamos a hablar entonces de esta estructura, ¿no? Los textos tienen distintas formas de estructurarse. De hecho, aquí vamos a hablar de una estructura muy general del texto informativo, pero pilas, porque cuando su merced escribe, usted también pone su sazón. Por más que yo esté presentando una realidad, yo puedo darle como un poquitico de sabor a esa forma de presentarlo. Ese sabor es la manera en que usted piensa escribir el texto. Esto también se puede relacionar con la actividad que ustedes van a realizar cuando vayan a presentar el examen de ascenso a subintendente. ¿Cuál es? Que cuando van a ir al escenario de lectura crítica, como lectores, ustedes identifican la intención, qué quiere hacer el autor, y la estrategia comunicativa, cómo lo hace, cómo el autor se idea lograr esa intención comunicativa. Pues precisamente sumerse ahora como lector para dar esa sazón a aquello que va a exponer, va a pensarse la estructura para presentar o informar dicha realidad. Esa estructura que usted está pensando, digamos lo que parte, es algo que parte muy del autor.
Obviamente, aquí vamos a exponer unos elementos claves que todos estos textos van a tener. El asunto es que usted, como escritor, ahora va a idearse la mejor manera de crear cada uno de estos aspectos que corresponden a la estructura del texto informativo, ¿de acuerdo? Es decir, esa estrategia comunicativa es la que se va a pensar. Permítanme un segundito aquí que se me está bloqueando el computador. Voy a desactivar la cámara un momentito. A ver. Bien. Como les venía diciendo, primera parte de un texto informativo, la introducción. La estructura de los textos informativos tienen en principio, la estructura de los textos informativos tienen en principio, más bien, pongámoslo en estos términos, se escribe de lo general a lo particular. La introducción va a presentar el tema en general, ¿ven? Entonces vamos de lo general a lo particular. Por tanto, esta primera parte del texto va a contener la generalidad de lo que usted va a exponer. Para nuestro ejercicio del día de hoy, el cual va a ser el de sintetizar una página en un párrafo, entonces esta introducción ya no va a ser un párrafo, sino por ahí una o dos oraciones por mucho. ¿Listo? Tengamos en cuenta eso. Por tanto, en nuestro trabajo, la introducción va a contener la esencia del texto, lo fundamental. ¿Vale? Tengamos claro eso, vamos igual a hacer el ejercicio. Digamos que la siguiente parte de esta estructura es el contenido informativo del texto. Entonces, después de que usted hace una especie de presentación general, ahora sí vamos al contenido, retomando el ejemplo que estaba mencionando ahorita Álvaro con respecto a lo que ustedes deben escribir en el informe, pues entonces esta parte principal, este cuerpo, vendría a referir a la respuesta de dónde, cuándo, cómo sucedieron los hechos. ¿Mm? Eso es lo que haría parte de ese contenido. En otras palabras, el desarrollo de esa exposición de información que está realizando usted. Y en una tercera parte sería la conclusión. En otras palabras, recogería lo principal, o sea, como lo que se expuso en la introducción y se recoge concisamente parte del contenido del texto, o sea, del desarrollo de esta segunda parte. ¿Mm? Bueno, aquí está diciendo algo muy importante. Y es que no siempre es fácil encontrar, aquí ya digamos que nos vamos a salir un poquitico para abarcar este párrafo que está aquí. Nos vamos a salir un poquitico del tema informes de policía, eso después lo vamos a trabajar concretamente en unos ejercicios que si nos dan el espacio súper interesante sería. Pero aquí en esta parte de este párrafo quiero aclarar lo siguiente. Y es que aquí estamos hablando de textos informativos y los textos informativos son muchísimos, muchísimos, digamos que hay muchas formas de presentar informaciones, ¿sí? Por ejemplo, las imágenes, las infografías son una forma de presentar información, de presentar una realidad, ¿sí? Contienen datos, contienen hechos, son textos discontinuos porque tienen imágenes. Otro tipo de texto informativo, la noticia, la receta, ¿sí? El memorando que a ustedes les hacen. Estos son tipos de texto informativo. Ya ustedes se dan cuenta que hay una amplia gama. Dentro de esta gama de textos informativos, pues entonces es importante que usted para escribir se base en fuentes confiables. Es decir, si usted va a escribir sobre un tema, no se base en la primera fuente que le aparece en Google. ¿Qué son fuentes confiables? 1. Artículos de carácter académico. 2. Bueno, artículos de carácter académico. 2. Pueden ser datos de instituciones reconocidas. 3.
pueden ser opiniones de expertos en el tema. 4 pueden ser, sí, desarrollos de ciertos centros, en fin. A lo que yo me refiero es que esto sustentaría adecuadamente la información que usted está intentando transmitir, o sea, que usted investigó, ¿sí? Estas fuentes, por ejemplo, referidas a lo de los artículos, a los artículos académicos, fundamentalmente es clave tomar las referencias de máximo 5 años atrás. ¿Por qué? Porque la información, más bien, el conocimiento se va construyendo constantemente, por tanto conviene no irse a fuentes anteriores, aunque sí se hace, no es grave. No obstante, para que usted esté actualizado en ellas, pues entonces estas son las claves, ¿listo? Por eso dice acá, no siempre es fácil encontrar información adecuada para un texto. A menudo hay fuentes diferentes y no se sabe cuál elegir. En primer lugar, debe pensar bien qué información es la que se necesita. Y en segundo lugar, lo mejor es hacer una lista de los puntos que se deben incluir en el texto informativo y asimismo investigar a partir de estos ítems claros. ¿Listo? Un esquema estructurado. La estructura es lo más importante para escribir ese texto informativo. ¿Cómo así? Creo que esto nos pasa a todos cuando leemos. Y es que a veces no diferenciamos, por ejemplo, en un párrafo, la idea principal de las ideas secundarias o los recursos que se encuentran en un párrafo para sustentar esa idea principal. Esto refiere al hecho de que cuando nosotros estamos leyendo, podemos ir esquematizando ideas principales conectadas con ideas secundarias. Es decir, hacemos un mapa mental de lo que nos están exponiendo. Por tanto, cuando nosotros vamos a escribir, es necesario exteriorizar ese mapa mental que identifica ideas principales y secundarias y por tanto, si es mi tarea en este caso, ahora escribir o sintetizar la información, ya puedo yo identificar, bien sea en una página, 2 páginas, 100 páginas, cuáles son las ideas relevantes en ella. ¿Listo? Entonces, por esto, cuando habla de que la estructura es lo más importante, refiere como tal a tener claro un esquema antes de escribir. ¿Sí? Como cuando hacemos un mapa conceptual. Entonces, en el mapa conceptual se van aclarando los conceptos y las conexiones. Lo que hacemos cuando escribimos ahora, después de tener ese esquema claro, es empezar a redactar la conexión. ¿Sí? Porque el texto informativo, que estamos hablando en este caso, el de carácter continuo principalmente, lo que hace es conectar esas ideas, pero para conectar esas ideas conviene tener claro un esquema previo. Vamos a hacer también ese ejercicio el día de hoy. La estructura, entonces este esquema es el que le da el flujo a la estructura, es el que permite que haya una secuencia narrativa, el que permite que cuando usted, vea, póngale cuidado, que cuando usted como lector no se pierda en la lectura o que cuando usted como escritor no le dé pérdida a la lectura de la persona que está comprendiendo lo que usted transmite con su texto. Por eso dice, la estructura debe ser tal que el flujo de lectura no se interrumpa y la información se construya de forma lógica. Lo ideal es que cada nuevo capítulo o sección dé lugar a nuevos conocimientos. Esto mantiene al lector entusiasmado y motivado a seguir leyendo. O sea, si usted tiene una estructura narrativa, una secuencia de ideas clara, es mucho más fácil para el lector. Pero si usted no, y esta secuencia de ideas ya vemos que parte de lo general a lo particular, ¿sí? Si esto no se genera, es muy probable que el lector se confunda. Y recuerde usted que esto va a todo tipo de público. Usted tiene que pensarse la manera más clara de escribir. Un buen método para crear el esquema estructurado es el llamado mapa mental.
Ayuda a escribir primero libremente todos los pensamientos en torno al tema y luego organizarlos. De este modo permite, digamos que se puede decir, permite una visión para generar la estrategia comunicativa. ¿Cómo voy a transmitir mis ideas? Párrafo a párrafo o oración a oración. ¿Listo? ¿Qué es importante al escribir en un texto informativo? ¿Listo? Un texto informativo debe ser claro y comprensible, ya lo dijimos. Esto significa que se debe utilizar, ahí está la clave, y aquí viene, frases sencillas y cortas y evitar el uso de demasiados términos técnicos. Asegurémonos aquí que en el texto haya un hilo conductor desde el inicio hasta el final, lo que ya veníamos hablando. Recordemos, no queda de más recordar. Los párrafos se construyen de frases y oraciones. Ustedes se pueden dar cuenta, este párrafo de 3 líneas se compone de 1, 2, 3 oraciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo estas oraciones? Vea, cuando usted escriba, utilice frases concretas, principalmente un texto informativo. ¿Por qué? Porque a diferencia de estos textos de carácter reflexivo o tal vez de un tinte más académico, tienen demasiados incisos en la escritura. Es decir, ¿qué es un inciso? Como aclaraciones entre comas adicionales en la idea de una oración, que a veces cuando uno no es buen lector y los separa e identifica que el inciso es menos importante que la idea principal, entonces estas aclaraciones nos van a confundir porque podríamos estar pensando que la aclaración es la idea central. Por eso nos recomiendan en el texto informativo no hacer tanta coma, sino oraciones concretas, oraciones cortas. Por ejemplo, una oración concreta y sencilla. Un texto informativo debe ser claro y comprensible. Punto. Una oración muy sencilla y muy diciente. Eso significa tal cosa. Punto. Asegúrese de tal cosa. Punto. Ahí hay un hilo conductor en la exposición. De hecho, esto que estamos leyendo es un texto informativo sobre el texto informativo, valga la redundancia. Un buen texto informativo es también atractivo, lo que les decía ahorita. Entonces, la estrategia de los textos son los que muestran, ahí sí, la particularidad del individuo, del autor del texto. Usted, aunque no esté mostrando sus puntos de vista en un texto informativo, puede mostrar la estrategia para poder comunicar efectivamente. ¿Mm? Entonces, a eso se refiere con que un texto informativo también puede ser atractivo. No se trata solamente de hablar como un robot, ¿vale? Bueno, aquí habla de, por ejemplo, si usted va a exponer sobre algo, vamos a pensarnos en un titular tal vez emocionante o en un texto, en un título que capte. ¿Listo? De nuevo, habla aquí, cuando vayamos a escribirlo, utilice solo fuentes acreditadas, como les estaba mencionando ahorita. ¿Cómo escribimos entonces el texto informativo? Uno, vamos a reunir la información que se tiene. Esto incluye, entonces, los hechos, las cifras, las estadísticas o cualquier otro elemento que usted crea que va a sustentar la información que se presenta. Dos, vamos a organizar la información. ¿Sí? Como les decía yo, en el texto informativo la información va de lo general a lo particular. Asegurémonos de que las ideas estén en orden, ¿sí? Y por eso vamos a nosotros ahorita a realizar este ejercicio de tomar notas o crear un borrador antes de la construcción de nuestra cinta. Siguiente, vamos a escribir el texto. Es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a identificar los puntos más importantes y luego nos vamos a ir a los detalles de la exposición. Vamos a asegurarnos de utilizar ese lenguaje claro y sencillo, en un tono adecuado, evidentemente, aquí en el texto informativo, así como cuando nos comunicamos o como cuando evocamos una palabra, no, más bien, cuando expresamos una mirada, un gesto, todo esto tiene una intención de comunicación o se puede entender un mensaje a través de ello. Entonces, en ese sentido, cuando habla del tono adecuado,
Por ejemplo, cuando usted genera una expresión de disgusto, pues entonces ahí la expresión muestra su individualidad. Cuando habla aquí un tono adecuado en el texto de carácter informativo, pues refiere a que, digamos, utiliza una especie de comunicación formal, como les decía, nada referido a la emocionalidad, ¿sí? Tomemos en cuenta cómo se comunican los periodistas. A eso referiría esa expresión de tono adecuado. Compruebe si este texto tiene errores. Vamos a mirar entonces ahorita los errores ortográficos, gramaticales, tipográficos. Vamos a leerlo, releerlo, a ver si en efecto funciona. Listo, entonces vamos a crear, aquí habla de las mismas partes. Vamos a mirar esta introducción, la parte principal, que es lo que les decía, el cuerpo. Vamos a tener aquí el núcleo de la información. Vamos a transmitir los puntos claves. Aquí nos dice un buen consejo es dividir el texto en párrafos. Por supuesto, si su texto es de más de un párrafo, ahorita vamos a hacerlo solo en un párrafo, pero si su texto es de más de un párrafo, entonces cada párrafo debe contener una idea y desarrollarla. Es decir, cada párrafo va a desarrollar asimismo su estrategia. La idea que contiene ese párrafo va a tener una estrategia particular. Y al final, lo que decía, el resumen o la conclusión, el momento de escribir brevemente la visión general de este contenido. ¿Bien? Cuadrante 11, 5, 12, 20, 47, cuadrante 12. Disculpe, ¿fue acá? No. Profe, no. Bueno, errores al escribir los textos informativos. Los textos informativos no tienen por qué ser complicados o aburridos. Todo radica en cómo usted también se ingenia la escritura. A menudo no es el contenido absoluto, sino el estilo de redacción el que hace que los textos informativos sean ilegibles. Si su merced tiene de pronto un estilo complicado, vamos a intentar practicar en la escritura de oraciones concretas. Bueno, errores generales, usar como palabras extranjeras. Los textos informativos deben redactarse de forma sencilla y lo más comprensible posible. Entonces, eso no significa pues que se prescinda de términos técnicos, y si se utilizan, hacer una pequeña aclaración sobre el término técnico, más no hacer incidencia en dicho término. ¿Listo? Demasiadas oraciones subordinadas. A esto es a lo que me refería con oraciones subordinadas o incisos dentro de las oraciones que pueden hacer muy pesada la escritura. Las frases, como les decía ahorita, son más fáciles de leer las frases cortas que comprender estos incisos o estas aclaraciones entre comas o entre paréntesis en los textos. Vamos a... Lo que dice aquí es clave. Esos incisos usualmente se dan porque ponemos varias ideas en una sola frase o varios pensamientos. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Vamos a poner un pensamiento por oración. Oración va de punto a punto. Un pensamiento por oración. ¿Listo? Va a ser nuestro ejercicio ahorita. Vamos a procurar no cometer este error, que no haya conexión entre las frases. ¿Listo? Uno de los grandes errores, que no haya un hilo conductor, lo que les mencionaba ahorita. Debemos tener aquí ese hilo, ese sentido. Y al final de la frase, del texto, el lector no entiende pues de qué se trató, hay algo que pasó ahí en la escritura. Cuando no hay títulos o subtítulos, y ya de pronto el texto es un poco más extenso, el subtítulo va a ayudar a organizar la idea que se va a desarrollar a continuación. Ejemplos. La información debe escribirse en tercera persona, por lo que no debe utilizarse la primera persona. Pilas con esto. Solo en tercera persona. Ellos. Estamos hablando de la realidad. La realidad es lo externo. Tercera persona, recordemos, primera persona, cuando usted escribe desde sí mismo. Yo viví, yo hice, yo experimenté, yo lo reconozco. Segunda persona, cuando se dirige a alguien, por ejemplo, las cartas. Amigo mío, te escribo que me encuentro maravillosamente, deseo que te encuentres bien, que vivas una vida plena y bueno, etcétera. Estamos hablando aquí en una escritura, de la escritura en segunda persona.
La tercera persona, que es la que corresponde al texto informativo, es esta, como les decía, de carácter referencial, se refiere a ellos. Por tanto, usted va a referirse a esa realidad como un ellos, él, estos, sin inmiscuirse usted ahí. ¿De acuerdo? Ejemplo. Entonces, aquí hay ejemplo de lo que no y de lo que sí se escribiría. Ejemplo, los docentes a una semana de comenzar el ciclo lectivo y sin llegar todavía a un acuerdo salarial, anunciaron un paro. Bueno, aquí no refiere como tal, están las dos escritas en tercera persona. Vamos a mirar el que sí. ¿Qué pasa con las dos formas de escritura? Los docentes anunciaron un paro a una semana de comenzar el ciclo lectivo. La medida se tomó al no arribar un acuerdo salarial. De acuerdo a estos dos ejemplos, ¿por qué nos dice que el ejemplo de arriba no funciona y el de abajo sí funciona? A ver, compañeros, si me pueden escribir en el chat. ¿Por qué uno sí sería y por qué el otro no? Si los dos están escritos de modo referencial, o sea, en tercera persona. ¿Por qué uno no y el otro sí? De acuerdo a la explicación. Porque la información que brinda quizás es más precisa. Porque hay una Es la cuestión. misma información, ¿cierto? Pero es la forma de enunciación. ¿Es más preciso en qué sentido, compañero? En la de abajo es más afirmativa, profe. Sí, la segunda. La segunda genera más comprensión. Mira, por ejemplo, arriba, los docentes, coma, a una semana de comenzar el ciclo lectivo y sin llegar todavía a un acuerdo salarial, coma, anunciaron un paro. Aquí es a lo que me refiero, compañeritos, con lo de hay un inciso. ¿Qué es un inciso? Una aclaración entre comas, ¿sí? Pero si se fijan, está hablando de los docentes. Recordemos clases de inglés de primaria. Cuando escribimos una oración, ¿qué es lo que debe contener la oración? Sustantivo, verbo, componente. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Al menos esas tres palabras, sustantivo, verbo, componente. ¿Sí? Listo, Jason, muchas Sí, gracias. profe, sí. ¿Cuál es el sustantivo? El sujeto del que están hablando. En esas oraciones, ¿cuál es el sujeto del que se está hablando? Los Los docentes. docentes, profe. Los docentes, sujeto. Entonces, sujeto puede ser los docentes, así como puede ser el amor, puede ser un sustantivo, puede ser alguien específico, pero también puede ser algo metafísico, un amor, un sentimiento. En este caso estamos hablando de los docentes. ¿Cuál es la acción? Sustantivo, verbo. El verbo es la acción. ¿Sí o no? ¿Cuál es la acción? A una semana de comenzar el ciclo lectivo. ¿Perdón? El paro. El paro. El paro que van a hacer. ¿El paro que van a hacer? Listo. Póngale cuidado. La acción de los docentes. ¿Qué hicieron los docentes? ¿Hicieron el paro? No, están anunciando que van a hacer un paro. Esa es la acción. Muy bien. Sustantivo, verbo o acción. ¿Sí ven que por qué no sirve la de arriba? Porque después del sustantivo no presenta la acción. La acción se presenta al final. Los docentes, anunciaron un paro. Por eso es que no es tan comprensible. Gracias, exacto. Entonces, la de abajo es correcta porque dentro de la estructura gramatical usual de sustantivo, verbo, componente, el sustantivo viene a ser los docentes de quienes están hablando que anunciaron, componente, un paro a una semana de comenzar el ciclo lectivo. Ahí la oración está completa y para un público general es más comprensible entenderlo así, como está en la parte de abajo. Lo que sucede arriba es que esas comas hacen un inciso que puede formar otra oración como la que ustedes ven abajo, ¿sí? Entonces, ellos anunciaron un paro.
Entonces ahí sí ya contextualiza mejor. La medida se tomó al no arribar un acuerdo salarial. Entonces, si ustedes pueden identificar acá lo que pasa. ¿Profe, es un problemita del sistema o es mi teléfono? ¿Me confirma? ¿Es tan amable, profe? No, es que hoy estoy haciendo de perfil personal porque la plataforma está ocupadita. Ah, ok, gracias, profe. No, pensando que era de pronto, digamos, el internet o el celular. Muchas gracias, profe. Estoy cerrando el video de los compañeros. Porque... Listo. Ya Listo. pasó. Permítanme, compartimos la pantalla y ya. Entonces, vengan, yo les abro aquí este ejemplo en este PDF más chévere para identificar. Ay, ¿dónde está? Subrayar. Bueno, entonces les venía diciendo, ¿no? Esta partecita que está entre comas resulta ser un inciso que cuando yo estoy escribiendo agobia la lectura. Por tanto, es mejor, en vez de escribir a modo de incisos, este es un inciso, ¿no? Aclaraciones entre comas, pues entonces mejor dejemos las oraciones separaditas, más organizadas, más comprensibles. Es decir, los docentes, a una semana de comenzar el ciclo lectivo y sin llegar todavía a un acuerdo, anunciaron un paro. Esa es una forma de escritura y no es que esté mal. No obstante, para un público general es más comprensible la de abajo. ¿Listo? Hasta ahí espero haya quedado claro. Otra, la construcción sintáctica preferentemente será la de sustantivo, verbo, complementos. Vea que ahorita explicando la de arriba se llega a la conclusión de abajo. ¿Por qué la de abajo sí funciona y la de arriba no? Sí, Jorge, esta clase queda grabada. A ver, compañeritos, ya lo acabamos de explicar. ¿Por qué no sirve arriba y la de abajo sí? Profe, porque es clara sin el inciso. Aquí, En la primera empieza aquí no con hay una inciso. Aquí no hay inciso. Porque la segunda cumple con el sujeto, verbo y empieza con una complemento. coma, ¿no? Claro, el sujeto, póngale cuidado, entonces, póngale cuidado, no es que no se trate de poner comas, no. Hay un asunto, y mis amores, aquí esto me encanta porque esto ya nos da paso para otras 10 clases, ¿sí o no, Alvarín? ¿Por qué? Porque en estas clases también es importante reconocer la función de las comas. Una de las funciones es presentar entre comas aclaraciones, pero no todas las comas sirven para eso. ¿Listo? En el caso que estamos analizando en este momento, no hay incisos. Hay otro tipo de coma, que es la coma que presenta, que es en el caso de arriba. Pero refiere más al hecho del inciso, o sea, no refiere más al hecho del inciso, sino a lo que estaba diciendo el compañero ahorita. Lo que pasa es que abajo sí se cumple la función sustantivo o sujeto, verbo, complemento. Entonces, ¿cuál es el sujeto de la oración? El El presidente. ¿Qué acción o qué verbo realiza? comprar. Compró. Comprar. El complemento, Una casa en San Isidro. perfecto. Y ahí se escribió de una mejor forma la oración. ¿Por qué? Porque si se fijan, en la oración de arriba está primero el complemento y luego el sustantivo y el verbo. ¿Ven? Y aunque lo podamos entender, sí, lo entendemos, pero recuerden que estamos escribiéndole a todo tipo de público, hagámosla más fácil. Entonces, por eso conviene más la de abajo. Los complementos se redactarán del más corto al más largo. Vamos a mirar el ejemplo. Complementos se redactarán del más corto al más largo. A ver, miremos la de arriba y la de abajo, ¿listo? A ver qué diferencia hay.
El seleccionado partió hacia la India con el avión para preparar la expedición con el tiempo, con todo el material. Uy, aquí hay 3 con. Eso ya atiborra la lectura. El seleccionado partió hacia la India con el avión para preparar la expedición con tiempo, con todo el material. Ahí ya hay un problema. Ahí ya hay, uy, ¿qué pasó? ¿Cierto? A ver, enviamos el número. Continuemos. ¿Qué dice el otro? El seleccionado salió en avión hacia la India con todo el material para preparar la expedición con tiempo. Entonces, el seleccionado salió en avión, ¿cierto? Hacia. El seleccionado salió en avión hacia. Listo. Más comprensible. No partió hacia la India con el avión, ¿sí? Porque en la parte de arriba, con gusto, Luis, en la parte de arriba, eh, es como si el avión, más bien, sí, como si el avión y el seleccionado fueran sus sustantivos o como iguales, como también una persona el avión. Por eso no funciona arriba. Entonces el seleccionado salió en avión, ahora sí, hacia la India con todo el material. Y ahí viene el siguiente complemento. Fíjense que ese complemento no se separa con comas, pero es mucho más organizado. Aquí, como dice, vamos de nuevo a lo de los incisos. Suprimir los incisos. Es preferible redactar frases simples que frases con subordinadas. Lo mismo de ahorita. Miremos ejemplos. El vicepresidente X, quien inició ayer un viaje de campaña hacia 3 municipios del interior de la provincia, distritos estos que nunca había visitado, sostuvo que ganará las elecciones. Estos son los incisos. Fíjense, incisos o aclaraciones. Volvemos al tema de los incisos, o sea, si volvimos a la función de la coma que explica demasiado dentro de la oración y cansa la lectura. Miren que ya aquí hay una conclusión, y es que cuando ustedes ven, por ejemplo, que su exposición de idea abarca más de 3 líneas, probablemente pueda hacerla en 2 oraciones, o sea, punto a punto. La oración es esta idea que va de punto a punto. Cuando usted ve que su oración de punto a punto abarca más de 3 líneas, pues entonces se da cuenta que la puede sintetizar en 2 oraciones, o sea, 2 ideas de punto a punto para hacerla más concreta, incluso en 3 oraciones de punto a punto. Vamos a ver cuál es la mejor forma de escribir según esto, quitando los incisos. Y siguiendo lo que dijimos ahorita, sustantivo, verbo, componente. El vicepresidente sostuvo que ganará las elecciones. Sustantivo, vicepresidente, sostuvo, verbo, que ganará elecciones. Componente. X, que es el vicepresidente, o sea, ya mencionan el nombre, vean que viene mejor con la exposición. Inició ayer un viaje de campaña hacia 3 municipios del interior de la provincia que nunca había visitado. Entonces, ahí ya en estas 2 oraciones quedó mucho, digamos, se explica mucho mejor lo que se dice arriba a partir de incisos que colman la lectura. Por eso es que a veces cuando nosotros leemos nos cuesta, porque, bueno, sí se puede decir que hay personas que no escriben para todo tipo de público o porque los textos que a veces nos ponen a leer contienen bastantes incisos y no es que esté mal. Lo que pasa, recuerden, es que estamos aquí abarcando un texto informativo. Estos incisos se suelen utilizar de pronto para públicos que tienen un poco más de experticia en la lectura. No es que esté mal, ¿sí? Pero hay que saberlos usar. Y también hay que comprender el tipo de público al que se le está desarrollando la idea. Personalmente, yo a veces utilizo oraciones sumamente largas, por ejemplo, de 4 líneas, pero es que es dependiendo del tipo de público que tengo. Yo me dirijo principalmente a académicos, a docentes, a profesores de universidad y todo esto. Entonces, ahí sí ya vale la pena realizarlo, pero por supuesto siguiendo esta estructura gramatical para no incomodar la lectura también pues, de mi lector. Usar preferiblemente estructuras con verbo. Otro consejito acá, por ejemplo. Llegaron a un acuerdo para la construcción de un parque. Acordaron construir un parque.
la misma idea de una forma mucho más concreta. ¿Sí? No es que esté la de arriba mal, pero se puede generar de una forma más concisa utilizando el verbo. Por ejemplo, fíjense que arriba hay 3 verbos. Llegaron, bueno, llegaron para un acuerdo, listo, acordaron. Llegaron a un acuerdo, entonces esto se reduce al acordaron. Llegaron a un acuerdo para la construcción, entonces acordaron construir, ya de una vez ese para la construcción abajo se convirtió en verbo, por eso dice usar preferiblemente estructuras con verbo. Entonces, en vez de escribirlo de esta manera extensa, se puede reducir. Vean que esta es la clave. Vamos a hacer el ejercicio de sintetizar. ¿Listo? Esa es nuestra primera parte. Cualquier texto es sintetizable. Y pues, esto es un pequeño ejemplo y ejercicio de hecho. Siguiente. Es preferible usar frases afirmativas que negativas. El presidente no quiso hablar de la marcha de la economía. Mejor, el presidente se negó a hablar de la marcha de la economía. El decir no quiso es diferente al se negó. Se convierte en una afirmación, aunque hable de que esta persona se negó, ¿sí? Es como el acto. Entonces, tengamos claro aquí esta parte. Preferible usar la voz activa que la pasiva. La noticia de su muerte fue difundida por la radio. En vez de esto, la radio difundió la noticia de su muerte. La voz activa que la pasiva, o sea, ahí sería, en este caso, vendría de la radio dicha voz, ¿sí? Sustantivo vendría a ser la radio. Muy bien. Ahora, después de este ejercicio, nos vamos con la tarea. ¿Listo? Bueno, aquí ya para terminar y resumir toda esta cháchara que he venido hablando ya prácticamente por una hora. ¿Listo? Antes de irnos a la práctica. Recorderis que es un texto informativo. Es un texto que proporciona información sobre un tema concreto de manera referencial, objetiva o con el uso de tercera persona. ¿Cómo escribirlo? Proporcionando información adecuada, veraz y con una redacción comprensible. Ya vemos que en la síntesis de las oraciones está la clave. ¿Cuál es el objetivo? Informar adecuadamente al lector. Transmitir información de una forma adecuada. Bien. Vamos entonces a hacer este ejercicio. Ejercicio, resumir el siguiente texto. Vamos a sintetizar las ideas. ¿De acuerdo? Por favor, me acompañan en la lectura. Como nosotros buscamos objetividad o imparcialidad en estos textos, ¿qué es imparcialidad? Que no voy a presentar mi opinión, ni voy a defender opiniones, ni nada de esto. Como buscamos dicha imparcialidad, nuestra fuente es la siguiente. Bueno, aquí les adjunté el link. Ay, como chica, tan raro. ¿Por qué? ¿Por qué? Listo, aquí les adjunté el link para que ustedes puedan ver de dónde surge esta fuente. Ay, sí, no me salió. Pero el texto entonces se llama La educación de la policía en Colombia, situación y prospección para materializar el Estado social de derecho y la paz justa y duradera. Este es un pequeño fragmento de un estudio académico, es un artículo académico de la señora María Estela Baracaldo, secretaria de Gobierno de Colombia, no me acuerdo de qué año. Entonces, este textico me lo vine a encontrar. ¿Cómo es posible que no? Si copié la fuente directamente.
Míralo, aquí está, la educación de la policía en Colombia. Ah, mírenlo, este es del 2018. Ese, por ejemplo, es un dato muy importante. ¿De qué año es este texto? ¿Mm? Bien. Entonces vamos a ver la información que está aquí. Vamos a hacer una especie de fusión entre el ejercicio de lectura para poder realizar nuestro ejercicio de escritura, ¿verdad? Esto también les va a servir para la lectura crítica que ustedes realizan en el examen de ascenso. Entonces, vamos desde arriba con este punto número 3, solamente cogí un pedacito de este artículo académico. El título o la parte 3, retos y tópicos, objeto de fortalecimiento del sistema educativo en la transición hacia la paz y materialización del Estado social democrático de derecho. Tenemos estos parrafitos, 1, 2, una fuente, 3, una fuente o un sustento, esto que está entre, digamos así, en cursiva, son argumentos. Luego viene el siguiente párrafo de desarrollo de idea, argumento, que son datos, y luego viene desarrollo de argumento. Aquí tenemos nuestro esquemita para realizar, pues sí, el esquema que vamos a tratar y luego de esto vamos a realizar nuestro párrafo. En este esquema es que vamos, o aquí arriba vamos a presentar las ideas fundamentales que vamos a ir extrayendo de arriba, ¿listo? Vamos entonces desde acá. Primer párrafo. Me van a decir, por favor, cuál es la idea fundamental de este primer párrafo. Lo voy a leer. La agenda para los próximos 10 años del posconflicto plantea retos para todos los actores públicos y privados. La fuerza pública asume un rol complejo al pasar de ser parte activa en el conflicto armado con las FARC-EP a prestar servicio de vigilancia y seguridad a los reincorporados en el marco de la justicia transicional. Rol de alta complejidad en los contextos de los acuerdos de paz que se han logrado en el ámbito internacional. Hasta aquí. ¿Cuál es la idea fundamental de este párrafo? Les voy a botar un tip y esto también sirve para cuando lean. Usualmente, en la primera oración o en la primera y segunda, se encuentra la idea principal. Usualmente, pilas porque no siempre. Pero en este caso, pregunto, ¿cuántas oraciones componen el párrafo? 1, 2, 3, 4, díganme. 2. 6. 2, listo. Bien, Luis. 2 oraciones. No sé si se dan cuenta, pero la segunda desarrolla lo que se presenta en la primera. ¿Sí o no? Sí, señora. Intenta sustentar. Por tanto, ¿cuál es la idea más importante? La fuerza pública asume un rol complejo para... ¿Es esa? No, de hecho, es la primera. Retos para todos los actores públicos y privados. Es la primera. Es la ¿El primera y la posconflicto? segunda sustenta la primera. ¿Sí? La agenda para los próximos 10 años del posconflicto plantea retos para todos los actores públicos y privados. Hay un reto. Y ahora vean la explicación de ese reto. La fuerza pública asume un rol complejo, ¿sí? El reto del que hablaba al inicio, al pasar a ser parte activa en este conflicto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la idea fundamental, ¿cuál es? Que tenemos o que la agenda del posconflicto plantea retos. Listo. Vamos a dejar esto de una vez clarito. No lo voy a poner en esquema porque en el esquema es lo que vamos a poner en el párrafo. La agenda del posconflicto plantea retos para todos los actores públicos y privados, digámoslo así. Listo. Eso es lo más importante de ese primer párrafo. Es decir, se extrajo lo fundamental. Bien, continuemos. Esta tarea de acompañamiento externo en las zonas veredales se facilita en parte por los principios inculcados en su formación sobre el respeto al pluralismo, a la diversidad, a la cobertura universal de derechos humanos. El Código Nacional de Policía, Ley 1801 de 2016, también es un aporte fundamental al exigir la capacitación de la policía como mediadora en los conflictos.
pero en palabras del coronel Luis García, este nuevo rol se torna en un asunto complejo por las siguientes razones. De nuevo, ¿cuál tarea? Dice, esta tarea de acompañamiento externo en las zonas veredales se facilita. ¿Cuál tarea? La cobertura Miren aquí. universal de los derechos humanos. ¿Perdón? ¿Me repites, por favor? Prestar servicio de vigilancia y seguridad a los reincorporados en el marco de la justicia transicional. Excelente. Fíjense que aquí de paso tenemos en cuenta esto. Esto se llama pronombre. Los pronombres te indican algo que se mencionó antes. ¿Cuál es la tarea? Ah, listo, ya la identifiqué. Si ven que hay un hilo conductor, se está relacionando lo previo con lo que sigue. Entonces, aquí, este pronombre relaciona la idea previa con lo que sigue. Hay un hilo conductor. Entonces, esta tarea de acompañamiento externo en las zonas veredales se facilita en parte por los principios inculcados en su formación sobre el respeto al pluralismo, la diversidad y la cobertura universal de los derechos humanos. Listo. Digamos que dice que se facilita por estos elementos. El código, recuerden ustedes, se basa en esto, en el respeto a tal cosa. Y luego viene el Código Nacional, o sea, una fuente confiable. Vea que la autora muestra esto. El Código Nacional de Policía también es un aporte fundamental al exigir la capacitación de la policía. ¿Sí? Dentro de este código, exige una capacitación a la policía como mediadora en los conflictos. ¿Cómo entendemos este conector pero? Cuando ustedes ven un pero, ¿qué ven? Una oposición. Pero, ¿sí? El Código Nacional plantea esto, estas tareas se facilitan porque se plantean en el respeto, el pluralismo, pero hay una idea que va a contradecir. Y aquí es la que expone el coronel Luis García. Vamos a leerlo. Dice, este nuevo rol, ¿cierto? ¿Cuál rol? Recuerden, este rol de prestar esta tarea es de alta complejidad. Entonces, este nuevo rol se torna un asunto complejo por las siguientes razones. Aquí nos dicen, esta tarea es fácil, pero ni tanto. ¿Qué nos dice el coronel Luis García? Esto que está aquí es la fuente o la voz de Luis García, por eso está en un párrafo que se ve como diferente. La policía dispone de capacitación para asumir los retos que impone la dinámica del país, pero no es la suficiente para comprender las realidades ante situaciones complejas como las que se están viviendo. Se expiden normas de difícil implementación ante el déficit de recursos presupuestales para la adecuación logística en corto tiempo. Eso es lo que está pasando ya en zonas veredales, en donde los reincorporados demandan atención para la satisfacción de necesidades. Allí los policías también resultan demandando atención, que no siempre se puede brindar de manera inmediata. Es que la construcción de paz en nuestro país es un cometido social que va más allá de los puntos de acuerdo. Se trata de una actitud de vida de miles de colombianos que viven en violencia en su vida de familia, de vecindad. Fíjense que, bueno, fíjense, ¿de qué nos estaban hablando, no? Esta tarea de acompañamiento externo es, digamos, se facilita porque tiene estos elementos. Y el código exige la capacitación, pero hay inconvenientes por lo que expone el señor Luis. Por tanto, ¿qué es lo importante de este párrafo? Síntesis de esta fuente y todo esto. Que, en otras palabras, el nuevo rol, este rol que se está adaptando, ¿sí? Para prestar este servicio de seguridad, requiere capacitación, aunque tiene dificultades. Entonces, esta es la tarea. La tarea, 2 puntos. La de prestar un servicio de vigilancia y seguridad a los reincorporados en el marco de justicia transicional
requiere un aporte en la capacitación. Requiere capacitación de la policía. Sinteticemos, ¿sí o no? No sé si están identificando que se hace una síntesis. Se recoge lo más importante de todo lo que se dijo. Esto es lo importante. Se requiere capacitación. Pero, ¿cierto? Pero en palabras o en sustento de ese coronel, ¿qué es lo que dice el coronel? Dispone capacitación para asumir los restos, pero no es suficiente para comprender las realidades. Pero la capacitación no es suficiente para comprender las realidades ante situaciones complejas. Entonces aquí podemos decir, vea, la segunda idea que se sustenta incluso con la voz o la cita del señor coronel Luis García refiere fundamentalmente a esto. Es decir, esos dos párrafos que leímos ahorita, estos dos párrafos se resumen en estas ideas que ya les mostré. Con conector lógico, fíjense ustedes, ¿sí? Tarea, miren, con conectores o ideas ya estipuladas, presentadas. Recuerden la tarea, o más bien el rol, porque es que estaban hablando del rol, la tarea, rol, tarea. Para prestar ese servicio se requiere capacitación, pero no es suficiente. Listo, ya se sintetizó. Siguiente idea. En congruencia con el planteamiento del coronel, quien ha dirigido desde hace 4 años la Escuela de Estudios Superiores, recobra importancia qué pena cortarles así. Lo que pasa es que estaba retirando el inciso. Ya les voy a explicar una cosa. Voy a leerlo primero bien y ya les explico por qué hice esto. En congruencia con el planteamiento del coronel García, quien ha dirigido desde hace 4 años la Escuela de Estudios Superiores para el nivel de oficiales, ESPOL, recobra importancia el llamado del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2015, mientras se formulaba el acuerdo para el fin del conflicto. Además de los aspectos relacionados directamente con el proceso de paz, hay múltiples retos adicionales de derechos humanos que merecen atención inmediata para la paz, algunos de los cuales se han tratado en informes anteriores. La construcción de una sociedad justa y equitativa solo es posible a través de la progresiva realización de los derechos y la erradicación de discriminación y exclusión, nos muestra la fuente del informe. La paz en Colombia implica la materialización de la cultura de derechos humanos y, ante todo, justicia social. Fíjense lo que nos está diciendo, en congruencia con el planteamiento del coronel. Esto, mejor dicho, les voy a preguntar, esto que estoy señalando, lo que se encuentra en cursiva, que corresponde a este párrafo de sustento sobre esa idea que acabamos de leer, ¿a quién corresponde? ¿Al coronel o a las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas. Muy bien. Las personas se pueden confundir, pero aquí mismo el texto lo dice, ¿no? En congruencia con el planteamiento del coronel, aquí quiero mostrarles cómo hay un inciso que puede generar una confusión, pero cuando su merced vea que hay un inciso, simplemente haga como que no esté, sino que lo lee en una voz más baja, porque es una pequeñita aclaración. ¿Qué es lo que nos están aclarando? ¿Quién es el coronel Luis García, cierto? ¿Quién es? El director de las POL. Sí, señores. Entonces el coronel Luis García es ¿cómo se dice acá? El director. Listo. Esas comas aclaran, pero simplemente aclaran, las podemos retirar y continuamos. En congruencia con el planteamiento del coronel, recobra importancia el llamado del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Entonces, si se fijan, esta idea va más conectado con esto. De hecho, es en congruencia con este planteamiento, mostramos lo que dice las Naciones Unidas. Muy bien. ¿Qué dice las Naciones Unidas en síntesis? Que se relaciona con la idea que nos estaban mostrando.
Mírenla aquí. Recuerden cuál es la idea que se está relacionando con lo que expone el coronel. ¿Cuál era la idea? Que hay dificultades, ¿se acuerdan? Entonces, esto que está aquí está sustentando lo mismo de ahorita. Por tanto, no es necesario ni siquiera ponerlo en un punto 3, pero vamos a poner en un punto 3 para que haya un orden de ideas y que ustedes las vayan identificando. Entonces, punto 3. Bueno, yo sí quiero aclarar, aquí lo estamos haciéndole, el objetivo es que usted, o sea, esto se haga mecánicamente, esto no es tan lento, ¿vale? Simplemente porque estamos deconstruyendo el texto. Entonces, así las cosas dentro de la estructura de la autora del texto, la cual es María Estela Baracaldo, dentro de la estructura del texto, ella se basó en dos fuentes para mostrar el sustento de este pero. ¿Cuál es el sustento de este pero? Hay dificultades, ¿sí? Se requiere capacitación, pero hay dificultades. Hay retos, muchos retos. Y esto también lo sustenta con las Naciones Unidas. Por tanto, esto lo voy a dejar aquí con un asterisco porque esto hace parte de la estrategia comunicativa. ¿Listo? Es decir, sí es una idea importante, pero está sustentando lo anterior. Por tanto, como se conecta con la idea anterior, no es necesario mencionar en nuestro resumen que las Naciones Unidas también fueron citadas. ¿Por qué? Porque hacen parte de la estrategia, es un tipo de argumento. Lo que nosotros vamos a hacer en el resumen o en nuestra presentación no es mostrar los tipos de argumento que utiliza la escritora, no. Lo que vamos a hacer es identificar las ideas fundamentales, no utilizar los mismos recursos. Entonces aquí yo lo pongo en estos asteriscos para saber cuál es la idea que sintetizamos, pero para mostrar que si refiere en este caso a la estrategia, a ese tipo de argumentos, pues entonces no es como relevante porque sustentan lo mismo. En medio de vacío, vean que ahora viene esta idea y otro sustento, otro argumento, pero ya no es la voz de las Naciones Unidas, ni es la voz del coronel, sino son datos. Fíjense este texto también escrito que está. En medio de vacíos y aciertos, vamos a ver cuál es la idea que aquí se muestra, a ver si continúa. En medio de vacíos y aciertos que el tiempo permitirá develar, lo importante es que desde el inicio de su gobierno en 2010, el presidente Santos bajó la intensidad a la guerra, inició las mesas de diálogo y logró afirmar el acuerdo de paz con el grupo subversivo más antiguo del país, las FARC. Este hecho histórico mostró una disminución significativa en los índices de delitos colaterales. Espérense, me fue la idea. El asesinato de miembros de la fuerza pública, la destrucción de infraestructura, así como los del homicidio, según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, descritas en el cuadro 3. Descrita, listo. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental acá? Bueno, ustedes se pueden dar cuenta, la fuente de la señora, ¿sí? Entonces muestra aquí con cifras esa afirmación que está realizando, del 2006 al 2016, entonces se redujo. ¿Cuál es la idea que está presentando acá? Que ¿Firmar el acuerdo de paz? ¿sí? Listo, redujo los índices, eso es lo que quiere mostrar. Redujo los índices de delitos colaterales al conflicto armado. Esta es la idea fundamental. ¿Cuál es la cuarta? Listo, ya la tenemos. El acuerdo de paz. El acuerdo de paz mostró una disminución significativa de los índices de delitos colaterales del conflicto armado. Se sustenta, sí, estrategia, no sé qué, pero pues eso dentro de nuestra síntesis, pues no lo vamos a tomar porque eso lo hace la autora. Yo estoy tomando lo importante. Y ya este es el último párrafo, llegamos al final de este texto que dice, pese a los grandes avances en materia de paz, las violencias siguen siendo una constante. Vean, conector lógico, pese a, ¿sí o no? Presentamos, hay avances, pero lo mismo, avances sin embargo,
la misma idea, o sea, hay que mejorar el proceso. Pese a los avances en materia de paz, las violencias siguen siendo una constante y en este escenario en el que la policía debe intensificar sus acciones, según el coronel Luis García, de manera civilista conforme a su misión para garantizar el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. En este contexto, retomando aportes del director de SPOL, se señalan los tópicos que deben fortalecerse para ayudar a la materialización del Estado social de derecho y a la paz como valor fundamental y de pronta apropiación por parte de todos los colombianos, entre ellos los policías. Entonces, pese a los grandes avances, fíjense aquí, esto también tiene así, pues, digamos, como una idea muy larga al inicio, pero esta idea larga se sustenta con una cita, la cual se encuentra entre comillas y que refiere a lo que dice el coronel Luis García. Entonces, pese a los grandes avances, las violencias siguen siendo una constante, en donde la policía debe intensificar sus acciones. Listo. Quinta idea. Aquí ya tenemos lo fundamental. Ahora bien, vamos a hacer rapidito nuestro resumen y los dejo tranquilos. A ver cómo nos va en esta síntesis. El resumen es otro tipo de texto informativo y por eso lo estábamos diciendo. Listo, pero pese a los grandes avances en materia de paz, las violencias siguen siendo una constante en este escenario en el que la policía debe intensificar sus acciones. Muy bien. Ahora, aquí, bueno, tengo yo como una estructura. Hablábamos de inicio, ¿cierto? O introducción. Vamos a ponerle aquí, introducción, desarrollo, cierre. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. En la introducción vamos a escribir máximo 2 oraciones. En el desarrollo vamos a escribir por ahí, bueno, el desarrollo vendría a ser todo esto. Entonces, podría ser 3 o 4 oraciones. Vamos a ver qué tantas nos salen. 3 o 4 oraciones, que es la síntesis o todo lo que se recoge del contenido, ¿no? El desarrollo. Y el cierre o la conclusión. Vamos a dejar aquí una oración. Por tanto, esperemos, nuestro párrafo va a ser larguito si lo escribimos así, ya vemos si de pronto se nos divide en 2, pero así serían más o menos entre 5 y 6 oraciones. No, mentiras, sí, 4, 6, entre 6 o 7 oraciones. Entonces vamos a ver cómo nos va. La introducción. La introducción va a buscar presentar una generalidad de todo el contenido. En ese sentido, dentro de estos 5 puntos, ¿cuál me pueden decir una idea que envuelva todo? Por favor. Un acuerdo de paz. Esa es la idea fundamental. Vamos a tenerlo aquí, lo voy a poner aquí, un acuerdo de paz. ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? Policía, ¿cierto? La policía es clave. ¿Están de acuerdo conmigo? El posconflicto, profe. Exacto. Entonces no pongamos el acuerdo de paz, sino el posconflicto. Se los voy a poner en estos términos. Ya lo dijeron. El rol del policía, ¿cierto? De la policía, no del policía, de la policía en el posconflicto. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, señorita. Bien, eso es, digamos, como el tema general de todo esto. Ahora vamos a hacerlo modo presentación. ¿Quién escribe el texto? Vámonos aquí. ¿Cómo se llama ella? María, no sé qué. María Estela Baracaldo. Vamos entonces a hacer esa pequeña introducción. ¿Listo?
Volvimos. Bueno, entonces estábamos aquí en nuestra síntesis realizando la introducción. El texto es este y es María Estela Baracaldo. Entonces, en su texto, sustantivo, ¿no? ¿Quién es el sustantivo? María Estela Baracaldo, creo que era así. Estela Baracaldo plantea en su texto titulado La educación de la policía en Colombia, situación y prospección para materializar el Estado Social de Derecho, entre comillas, porque es el título del texto. Entonces, plantea, listo, María Estela plantea en su texto sustantivo, verbo, componente, ¿listo? Viene el componente después de la coma. Entonces, verbo es el plantear. Su texto titulado, la importancia que plantea. Ahora sí, ¿qué es lo que plantea ella? Eso es lo que vamos a poner después de esta coma. La importancia del rol de la policía en el posconflicto. Primera oración. Listo. ¿Ahí cómo la ven? Está bien, profe, está buena. Esta. Gracias, compañero. La educación, ¿en dónde está? Espérate. Profe, la E Situación. de Estado, la E de Estado. No Está, la profe. veo. La educación. Estado social de Sí, derecho, señores. Estado, Sí, señor. Estado la social de derecho. Eso con todos los poderes. Y eso es lo que se necesita, ¿no? Mirar todos estos escenarios sintácticos también, porque ajá. Listo. Entonces, resumen. María Estela Baracaldo plantea en su texto titulado tal la importancia del desarrollo, la importancia del rol de la policía en el posconflicto. Ya. Se introduce. ¿Sí? No sé si crean necesario poner algo más acá o de una vez nos vamos a el desarrollo, que es lo que vamos a presentar, que es lo que proponen, ¿sí? O sea, sus ideas fundamentales. Y eso ni siquiera se irían más de dos oraciones, yo creo. Entonces vamos a intentarnos irnos acá al desarrollo, a ver cómo nos va. Si vemos de pronto necesario poner algo en la introducción, lo organizamos. Si no, pues ahí vamos a ver cómo lo conectamos con el desarrollo, si vemos que es necesario. Entonces, desarrollo. El desarrollo viene aquí a presentar el contenido. ¿Cómo podríamos aquí generar esa conexión? A ver, María Estela plantea la importancia del rol de la policía en el posconflicto. Su artículo listo, su artículo su estudio, pongámosle así. Listo. Siguiente oración, da el desarrollo, creo que más o menos iba así, ¿no? Y me dicen ustedes si coincide, porque de pronto la embarré aquí en la conexión. Entonces, María Estela plantea la importancia del rol de la policía en el posconflicto. Tu estudio reconoce que la agenda, suena como muy policía en el, ¿conoce el pueblo? Después de la firma de los acuerdos de paz, para que no sea redundante. No sé si se dan cuenta de lo que acabo de hacer. Para que no sea redundante, como a continuación hablo de nuevo del posconflicto, entonces en vez de posconflicto en la introducción, lo cambié por acuerdos de paz. Entonces, la importancia del rol de la policía
después de la firma de los acuerdos de paz. Eso es lo que plantea ella. Ahora sí, su estudio reconoce que la agenda del posconflicto durante los próximos 10 años contiene retos para todos los actores públicos y privados, en términos generales. Uno de los retos de la policía, miren aquí, ya lo tenemos hecho, porque es que ya habíamos hecho la síntesis. Vamos con la segunda oración del desarrollo. Se las voy a poner aquí abajo. Ah, no. Como estamos hablando de retos en el párrafo anterior, entonces vamos a continuar con la palabra retos, aunque no sea de pronto un sinónimo como para que no sea tan, digamos como que para que no se repita tanto la palabra reto. Entonces busquemos sinónimo de reto y entonces el desafío, Bien, uy, profe. pues suena más bonito, la provocación, instigación, incitación, no, el desafío. Uno de los desafíos, ¿cierto?, de la policía Objetivos, puede ser. es, perdón, ¿qué me acabas de decir? Perdóname. En los objetivos. Uno de los, sí, es Compañero uno de dice los, que uno de los objetivos de la policía. permítame un segundito, por favor, porque yo estoy ahí con la cara al frente, no escucho bien. ¿Me repites la última parte? Uno de los objetivos en vez de desafíos. Sí, pues claro, este es uno de los objetivos de la policía. ¿Sabes por qué lo ponemos como desafíos? Recuerda, la importancia, bueno, aquí hablamos del rol, pero recuerden ustedes que ella acá, ¿cierto? Hablaba de la tarea y el desafío. ¿Mm? Pero, como tú lo dices, en efecto es un objetivo. Uno de los desafíos, no, uno de los objetivos, pongámosle así, si me gusta más, porque ustedes igual cumplen esa función. Uno de los objetivos de la policía es prestar el servicio de vigilancia y seguridad a los reincorporados en el marco de la justicia transicional, lo cual se convierte en un desafío, ¿cierto? Bueno, lo cual requiere capacitación de la policía. No obstante, pero, sinónimo de pero, pongámoslo más bonito. No obstante, el reto radica en que esto no sería en que, ay, no sé cómo ponerlo acá. ¿Se acuerdan? Que no es suficiente para comprender las realidades, así se generen estas capacitaciones. Ahora, pilas porque no es uno, bueno, sí es uno de los objetivos de la policía, pero sí, yo creo que sí refiere a retos porque recuerden que estaban hablando del papel de la policía en este escenario de posconflicto, ¿cierto? Entonces, la policía como tal no tiene solamente este objetivo y como estamos hablando, y ella misma lo expresaba en su texto, refiere que la policía adquiere este rol, pero este rol le resulta complicado porque no hay capacitación o porque incluso esta capacitación no abarca todos los flancos de necesidades de las zonas. Entonces, eso es como la idea que se presentan estas dos, ¿sí? Referido a reto. Entonces, ese reto, o sea, ese objetivo es un reto en el marco del posconflicto. Es como lo que estaba presentando ella. Por eso conviene presentarlo, digamos, hasta el momento así. Uno de los retos de la policía en este escenario, no, ya sabemos a qué se refiere. Uno de los retos de la policía es prestar el servicio de vigilancia y seguridad a los reincorporados en el marco de justicia transicional, lo cual requiere capacitación. Listo. Vean que esto ya está muy largo. ¿Se acuerdan de la clave? Vamos a hacerlo concretico. Ideas corticas. Entonces, uno de los retos de la policía es prestar
en la justicia transicional. Punto. Hasta ahí. Punto. Esto requiere capacitación, aunque otro conector de oposición, aunque expertos, recuerden que eso lo decía el coronel, consideran que aún no es suficiente para comprender las realidades ante situaciones complejas. Dos oraciones que intentan recoger estas dos ideas presentadas anteriormente. Vea que nos va a salir más de un párrafo, sí, señoritos. Entonces, aquí ya abarcamos estos dos escenarios. ¿Listo? Lo de la idea de las Naciones Unidas es lo mismo. Plantea que es una ¿cómo decir? Una tarea de la policía, pero pues también tiene estos. Entonces, esto no lo vamos a poner, no es necesario, pero lo identificamos como estrategia. Luego nos habla de que el acuerdo mostró una disminución significativa y que pese a estos avances, las violencias se siguen dando y por eso deben intensificar sus acciones. Esto ya se puede tomar como un cierre. ¿Listo? ¿Ve? No nos salió ni tan desfasado del cálculo. Cierre. Por tanto, uno de los retos de la policía, esto requiere capacitación, aunque expertos consideran que aún no es suficiente. Por tanto, por tanto, es un conector que presenta una consecuencia o una conclusión. Como estamos haciendo un parrafito, ¿sí?, de síntesis, este conector funciona muy bien para finalizar, ¿sí? El desarrollo argumentativo. Entonces dice, pese a los, el acuerdo de paz mostró, vamos a copiarlo y vamos a hacerla más bonita la exposición. Por tanto, si bien el acuerdo de paz mostró disminución en los índices de delito colaterales al conflicto armado, si se dieron cuenta, yo empecé, por tanto, para presentar conclusión. Si bien es un conector que presenta oposición, parecido al pero se presenta al inicio. Si bien pasa esto, luego esto. Si bien el acuerdo de paz mostró disminución en los niveles de delito al conflicto armado, ¿qué pasó? ¿Cuál es la oposición? Si bien hay disminución, ¿qué pasa? La violencia sigue. Excelente, las violencias continúan. Continúan. Miren, este no queda, por tanto no queda tan bien aquí, queda así más chéveres, los vamos a ver. Si bien el acuerdo de paz mostró disminución en los acuerdos, en los índices de delito colaterales al conflicto armado, las violencias continúan. Punto. Ahora sí. Por tanto, la policía, ¿qué debe hacer la policía? Debe intensificar sus acciones. Listo, compañeros, y terminamos esa paginota. Vamos a ponerla entonces en el párrafo completo, ahora sí. Bueno, esto que hicimos acá fue una especie de presentación de escritura de un párrafo informativo que sintetiza una exposición, bueno, una argumentación de un texto académico. Eso es lo que acabamos de hacer en este momento. ¿Listo? Vamos a ver si ya leyéndolo de chorro se presenta o se identifica una línea
o un hilo conductor, una secuencia narrativa o como lo queramos llamar. Si ustedes ven que de pronto la lectura está muy pesada, pues entonces me dan por favor ideas para hacerla menos compleja. Recuerden, estamos dirigiéndonos a un público general. Ahí está cosa. Vean, y es que están muy, ya los párrafos siempre tienen su largo, ¿no? Los párrafos no, las oraciones. O sea, este párrafo nos salió súper largo. Si lo unimos todito, a ver cómo nos queda. ¿De cuántas líneas? Un párrafo de más de 10 líneas es súper exagerado. Ay, pero este está lindo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto es para un texto, digamos, un párrafo tan grande, ya es para un texto como un poco más pesado. Vamos a dividir este párrafo en dos. ¿Listo? Yo creo que desde aquí. Listo. Ahora, ustedes me van a decir si esta síntesis sí recoge de manera expositiva e informativa lo que acabamos de leer. María Estela Baracaldo plantea en su texto titulado La educación de la policía en Colombia, situación y prospección para materializar el Estado social de derecho y la paz y justicia duradera, la importancia del rol de la policía después de la firma de los acuerdos de paz. Fíjense que todo esto del título yo lo puedo quitar. Por eso yo cuando a veces digo tal o pascual, es, digamos, como retirando estos incisos. Entonces, de nuevo, María Estela Baracaldo plantea en su texto tal la importancia del rol de la policía después de la firma de los acuerdos de paz. Su estudio reconoce que la agenda del posconflicto durante los próximos 10 años contiene retos para todos los actores públicos y privados. Uno de los retos de la policía es prestar el servicio de vigilancia y seguridad a los reincorporados en el marco de la justicia transicional. Esto requiere capacitación de la policía, aunque expertos consideran que aún no es suficiente para comprender las realidades ante situaciones complejas. Si bien el acuerdo de paz mostró disminución en los índices de delito colaterales al conflicto armado, las violencias continúan. Por tanto, la policía debe intensificar sus acciones. ¿Cómo lo vieron, compañeros? Excelente, corta, ¿Les gustó? sustantiva. ¿Les gustó Sí, el buena, buena. ejercicio? Sí, profe, práctico. Sí, profe. Compañeritos, esta es la esencia. Esta es la esencia. Cuando ustedes van a escribir a partir de un texto más grande, esta es como la dinámica más práctica, les cuento. Como lo más práctico, de verdad. Y si ya pues referimos a informes y todo eso, pues yo creo que podemos generar otro espacio para que podamos tomar un caso, escucharlo y reducir eso para hacer un buen relato, una buena exposición de un relato, por ejemplo, de una denuncia en fiscalía o cosas por este estilo, ¿sí? Sí me gustó la redacción, compañeros, me sentí muy contenta. Nunca, pues sí había hecho este ejercicio en vivo más o menos con docentes, pero así no. Y creo que me conviene mucho, me va a tocar traérmelos para hacer escritura y que me rinda. ¿Listo? Entonces, pues bueno, esto es lo que les cuento. Yo creo que pues por lo pronto podría dejarlos descansar. ¿Qué hicimos acá? Bueno, espero hayan identificado lo fundamental. Cada párrafo tiene una idea clave, esta es la que vamos a retirar, y esa idea clave es la que llamamos principal del párrafo. Y ya vieron cómo cogimos después de estas ideas importantes y de eso armamos una general, ¡pum!, introducción. Luego desarrollamos el contenido, digamos, presentamos el desarrollo del cuerpo del texto, también de manera muy concisa, por supuesto, después de haber transitado, y llegamos a una conclusión, la cual exponemos, no sé si y espero sea claro, la importancia del uso de los conectores lógicos para establecer coherencia. Conectores lógicos son claves. Vamos a tener también una clase para ese uso de conector lógico y ustedes se darán cuenta cómo eso, el conector, categoría gramatical, es tan clave para escribir mejor. ¿Listo? Y bueno, creo que podríamos dejar hasta aquí, compañeritos.
No sé si Muchas tengan gracias. alguna duda, algún comentario, algún aporte, de pronto ideas para clases siguientes, porque aquí ya nomás, como les dije, tengo como 3 clases que se pueden generar, se pueden realizar. Y pues bueno, si hay ideas también las recibo con mucho gusto. Con mucho gusto, Yesid, gracias a ti por estar participando. ¿Listo? Bueno, Profe, Alvarito, muchas no sé si gracias. tengas de pronto algo que aportar. Cuéntame, ay, alguien habló por ahí. Yo, buenas noches, profe. Gracias, muchas gracias. Vale, a ustedes, mil gracias. Gracias, Jason. Me gusta, me gusta. Yo sentí que hablé mucho, y sí, hablo mucho, pero pues espero que les funcione. Listo, Camilo, gracias igualmente. Así será. Con Álvaro igual trabajamos bastante de la mano. Y aquí vamos, ¿cierto, Alvarito? Sí, señorita. Listo, profe, hasta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao. Gracias, Víctor, así será. Chao.